Pitágoras fue también un sofista, experto en la retórica y discípulo de Demócrito. Pitágoras negó la existencia de valores y verdades universales para todos los seres, defendiendo la subjetividad, puesto que consideró que las cosas son percibidas por cada persona de manera distinta y única, defendiendo su punto con la frase: el hombre es la medida de todas las cosas de las que son en tanto que son, y de las que no son en tanto no son, teniendo como idea principal explicar que la mayoría de las cosas creadas en el mundo son única y especialmente para saciar las necesidades de los hombres. Gorgias fue un filósofo sofista, alumno de Empedocles, nacido en Italia y fallecido en Larisa, Grecia. Sus más grandes aportaciones fueron haber fundado la oratoria epidíctica, con la intención de impartir el buen uso del lenguaje principalmente para persuadir. Gorgias vio el poder de la persuasión como pieza fundamental en todo ámbito, tanto en el estudio de la naturaleza como en otros asuntos filosóficos. Otra aportación importante fueron sus frases: nada es o existe. Si algo existiera, sería incognoscible. Si algo existiera y fuese cognoscible, sería incomunicable. Esto para dar respuesta al por qué es difícil comunicar a alguien más lo que esa persona no conoce y nosotros sí, debido a que todos percibimos de manera distinta el mundo. Calícles fue un filósofo de Atenas que sustentaba que la filosofía debía ser estudiada solamente para la propia educación, además de recomendar su estudio para una edad juvenil y desaconsejarlo en edades más adultas debido a factores como la decadencia en la comprensión de diversos términos conforme al avance de la edad. Para él la justicia, tal como es generalmente entendida, es solamente una vera conversión humana, fruto de la imposición de los más débiles, es decir, de la mayoría. Las leyes y normas de la conducta son antinaturales, pues la auténtica justicia es la que procede de las leyes de la naturaleza, y como podemos ver en el mundo animal, es la ley del más fuerte. Por eso, para Calícles es justo que el más fuerte domine al más débil. Eso que en la conducta entre los individuos no es aceptado por la moral de los débiles, que se imponen solamente por ser la mayoría, rige en cambio en las relaciones entre los estados. Según sus pensamientos, el hombre más fuerte debe regirse solamente por sus propios planes, sin preocuparse por las normas sociales de la mayoría. Se rige solamente por su propio placer, acompañado por la fuerza, y así constituye, según Calícles, la auténtica arge y conduce a la felicidad. Para Anaxágoras, los seres no resultan en la combinación de 4 elementos constitutivos: agua, aire, tierra y fuego, sino que existen tantos tipos de partículas constitutivas como de seres. Hay partículas de oro, de mármol, de sangre y de cuantos seres observamos. Anaxágoras llamó a estas partículas gérmenes o semillas, pero al comentar su obra, Aristóteles las llamó homeomerías. Para Anaxágoras, curiosamente, las cosas no se componen únicamente de las homeomerías que les son propias, sino que también contienen, aunque en mucha menor proporción, homeomerías de todos los seres restantes. Heráclito afirma que el universo no es obra de un dios, sino que siempre ha existido y que es fuego eterno, producido de la oposición de contrarios y del logos, o ley universal que unifica los opuestos. El cambio, el devenir, es la base de su filosofía. Todo fluye. Se da en la naturaleza un flujo universal entre todos los seres, y el conflicto, la contradicción, es lo que posibilita el cambio, porque dice el pensador, la guerra es el padre de todas las cosas. El conflicto al mismo tiempo sirve de puente de unión en esa tensión o equilibrio de fuerzas opuestas. De todos es conocida su célebre frase: en los mismos ríos entramos y no entramos, pues somos y no somos los mismos. Para Heráclito, la unidad de los opuestos es como la tensión que hay entre la cuerda y el arco, en un equilibrio perfecto, el logos y una sola cosa. De esta forma, al ser y el no ser son al mismo tiempo. El conflicto crea una armonía que se puede observar en la naturaleza y en los seres humanos: hombre, mujer, luz, oscuridad, calor, frío. La realidad es una y es múltiple, porque el devenir es la esencia de todo lo que hay. Existe una unidad, pero ésta se fundamenta con la diferencia. Anaximandro, como seguidor de Tales, definió a Peiron como el principio de todas las cosas, el que rige el mundo, aquello que es indefinido, indeterminado, eterno, lo que no tiene fin y del que surgen todas las cosas. También establece que en el apeiron todo sale y vuelve, todos los seres surgen y derivan de él.
a través de una sucesión y lucha cíclica de contrarios. En un momento determinado, uno de los contrarios triunfa sobre el otro creando una situación injusta, interviniendo la justicia cósmica para solucionar esta injusticia. La justicia cósmica hará triunfar el contrario derrotado anteriormente, iniciándose así el proceso cíclico de cambio que caracteriza a nuestra realidad. Tales de Mileto fue algo más que un filósofo griego, ya que se le consideraba el primer filósofo de la historia occidental. Tales fue una persona muy viajera, lo que favoreció el intercambio de conocimientos con otras culturas y su apertura de miras. Entre las principales aportaciones de Tales de Mileto de la historia del conocimiento universal se encuentran: fue un fundador de la filosofía como saber científico y racional. Tales medía y cuantificaba todo lo que sucedía en la naturaleza y cuestionaba la tradición y las costumbres de la época, en especial todo lo relacionado con la mitología. También tuvo una aportación en la física. Tales negaba las narraciones mitológicas que servían para explicar los fenómenos naturales y defendía las argumentaciones racionales. También fue un fundador de las matemáticas y geometría en Grecia. Demostró que en sus teorías a partir de la lógica, por lo que éstas consideraban el primer matemático de la historia. A él se le atribuyeron varios teoremas matemáticos. Demócrito, quien fue un filósofo y matemático, se le conoce por haber sido un pensador con intereses amplios y es particularmente recordado por concebir la teoría atomista de la materia. El filósofo sonriente, como se le conocía, por tener la tendencia de reírse del mundo y de sus problemas. Tuvo importantes aportaciones en la ciencia, en la filosofía, la ética, la política, la estética y entre otras cosas. Uno de los principales aportes a la filosofía y a la ciencia fue el atomismo, ya que éste entendió que el universo está formado por millones de partículas diminutas. A pesar de haber sido contemporáneo de Sócrates, la línea de pensamiento de Demócrito se ubicaba en el periodo presocrático, puesto que su enfoque filosófico se asemejaba más al de los pensadores presocráticos que al de Sócrates y Platón. El modelo atómico de Demócrito postulaba la imposibilidad de la división infinita de la materia, también que un átomo es igual o indivisible y que existía una unidad mínima de la cual estarían compuestas todas las sustancias. Empédocles, quien fue un filósofo, poeta y político griego, marcó una diferencia entre los pensadores de su época, pues estos basaban sus estudios en la existencia de lo material y lo espiritual. En cambio, Empédocles contempló argumentaciones racionales y místicas. Para él, el universo poseía 4 raíces. Estos eran la tierra, el agua, el aire y el fuego. Estas eran doctrinas que se mantuvieron en la filosofía antigua durante muchos siglos. La combinación y separación de estos elementos eran dada por 2 fuerzas contrarias, la que llamó amor y discordia. La idea desarrollada por Empédocles estuvo un punto a favor para despertar el interés de muchos otros pensadores y filósofos, al referirse a leyes naturales. Empédocles fue un pensador que trató de explicar la existencia de los seres vivos, uniendo las ideas reales y místicas, que otros filósofos se empeñaban en exponer de manera separada. Esto fue algo que lo hizo resaltar entre los demás. No fue extremista, su pensamiento fue más bien ecléctico, con la idea de que la unidad es una dualidad. Pudo visualizar al ser como la combinación de elementos, tomando en cuenta aspectos naturales, combinaciones, cambios y sobre todo la evolución. El pensamiento de Anaxímenes de Mileto, filósofo griego que fue discípulo de Tales y de Anaximandro. Este personaje nace de Mileto alrededor de 590 antes de nuestra era. Su padre, Eurostrato, Plinio el Viejo en su obra Historias Naturales dice que fue el primero en medir las sombras para dividir los días. Según Anaxímenes, el aire es el primer principio y el último de todas las cosas. Este elemento sufre una serie de transformaciones a través de 2 procesos, la rarefacción y la condensación, que serían las causas de lo caliente y el frío, respectivamente.
Gracias al primero se formó el fuego, y por el segundo se origina el viento, las nubes, el agua, la tierra y finalmente el mundo. Pitágoras de Samos fue un filósofo y matemático griego, fundador del movimiento filosófico y religioso llamado pitagorismo. Nació alrededor del año 570 a.C. Muchos de los descubrimientos matemáticos y científicos fueron atribuidos a Pitágoras, entre los que incluyen su famoso teorema de Pitágoras. No obstante, también hizo descubrimientos en el campo de la música, la astrología y la medicina. Parménides es el primero en situar el ser como elemento fundamental de la filosofía. A partir de ahí elaboró su pensamiento. Así, diferenciaba entre el ser, es el soporte del universo que siempre ha existido, lo único, lo que existe, lo perfecto, lo inmutable, lo indivisible, lo eterno y lo perfecto.